¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con el doctor Luis Flores. Él es, por supuesto, doctor en filosofía y profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana, en el Departamento de Filosofía. Es miembro del Observatorio Filosófico y es miembro de la CONADEFI. Y bueno, gracias por haber aceptado esta entrevista. Es de un tema crucial, es un tema que lejos que podríamos decir simplemente es coyuntural, que espero que tal vez lo sea, es un tema que bien que mal es importantísimo en nuestra sociedad mexicana. Y para esto, bueno, quisiera que empezáramos contextualizándolo para aquellos que no saben qué es esto, que nos hablaras del observatorio filosófico y qué labor hace. Ok, bueno, antes que nada, muchas gracias, Ricardo. Igual a la gente que nos ve ahí en tu canal, ¿no? En El Filósofo. Es un placer estar aquí, contigo platicando acerca de temas muy importantes que, como dices, ojalá quisiera uno pensar que son solamente coyunturales, que son momentáneos, pero que con base en lo que hemos visto políticamente hablando, elecciones y demás, sigue Morena, por lo cual por lo menos 6 años tendremos que estar lidiando con esto, más las secuelas que se deriven de estos cambios. Respondiendo a la pregunta, ¿qué es el Observatorio Filosófico? Bueno, el observatorio surge como una asociación en el año 2009, pero es una asociación civil que se gesta por preocupaciones muy puntuales de los estudiosos de la filosofía mexicana particularmente. Es una asociación que surge de la mano del maestro Gabriel Vargas, que es básicamente la figura más conocida, la figura más importante, pero que él mismo lo dice con toda la humildad y con toda la sencillez que lo caracteriza. El observatorio, el CONADEFI, no son míos, no soy yo el representante de, somos un grupo de investigadores, estudiantes. Es un gremio filosófico muy importante en donde se da todo por medio de procesos democráticos. No hay como tal una cabeza que lidere, si bien él es el que inicia y él es el que ha estado gestando toda esta asociación y todo lo que es ahora el observatorio. En realidad él mismo acepta que solamente es eso, un integrante más. Y eso hay que reconocerlo porque en realidad ha hecho una labor titánica, aunque él, te insisto, dentro de su humildad no lo quiere aceptar. Creo que gran parte de que el observatorio haya crecido como ha crecido, porque incluso ya hay otros observatorios en México, como el Observatorio Filosófico del Norte, de creación aproximadamente por el 2020 más o menos. No tengo precisa la fecha, pero por ahí surge el Observatorio Filósofo de Occidente. O sea, hay varios observatorios que ya surgen gracias a esta iniciativa de Gabriel. Entonces, este observatorio y esta asociación tienen como función el ir estudiando y el estar analizando, indagando y criticando, por supuesto, lo que tiene que ver con la educación filosófica en México. ¿Cómo se da la educación filosófica en México? ¿Qué entendemos por educación filosófica? Y, por supuesto, todo el producto que surge de esta dilucidación. En este sentido, también vendrán obviamente las críticas a las políticas dentro de la educación pública. Al final, yo sé, y también es una desgracia, que gran parte de la población se está encaminando a la educación privada. ¿Por qué? Pues precisamente porque la educación pública, con todas estas políticas equivocadas, me parece, pues han generado que la educación caiga, que la educación pública que en mi caso particular tuve desde niño ya no tenga el nivel que tenía, que ya no se discutan los mismos temas o por lo menos no desde las mismas perspectivas. Y entonces, pues nosotros, yo también ahora como padre, pues tengo a mi niña en una escuela privada, pues lo estamos pensando en la cuestión de nivel y de calidad que tienen las instituciones públicas, que desafortunadamente, insisto, ya no podemos decir o no podemos presumir que sea un estándar alto, ¿no? Entonces, el observatorio se enfoca en el estudio particularmente de lo que tiene que ver con el área de la filosofía. Entonces, este es a grandes rasgos lo que es la función del observatorio. Así es, y bueno, quizá no esté de más preguntarte, ya que estamos en esto, ¿qué sería para ti la educación filosófica y qué importancia tiene? Ok, yo he tenido o tengo una percepción muy clara. Para mí,
hablar de educación filosófica no implica necesariamente hablar de filosofía dura, de la filosofía que nosotros estudiamos, tú y yo en la licenciatura, de hablar, o incluso como Wittgenstein, ¿no? Que era maestro de primaria y quería que sus estudiantes, niños chiquitos, sí, aprendieran lógica simbólica, ¿no? No, claro que no. Pero creo que empezar a educar filosóficamente implica educar para generar un pensamiento crítico, empezar a pensar y a generar en los estudiantes pequeñitos, en los niños, la duda, la crítica, el juicio, obviamente dentro de sus propios parámetros. No es que todos filosofen sistemáticamente, pero que todos sepan filosofar. Porque al final creo que la filosofía es algo muy propio del ser humano. El ser humano es el único ser que puede filosofar y creo que los niños filosofan más profundamente que los adultos, porque es más pura, porque no es sistemática, porque no está viciada, porque las preguntas esenciales de quién soy cuando se ven al espejo, de cómo soy, son preguntas, las preguntas filosóficas por excelencia, y creo que en ese sentido nosotros tenemos que procurar que nuestros niños sigan estando en ese análisis de la pregunta, de la duda, del asombro, y posterior a eso pasar a esta noción del pensamiento crítico. Vamos a hacer la crítica kantiana, vamos a hacer juicios, porque esto es bueno, porque esto es malo. Creo que cuando nosotros generamos esta reflexión filosófica y este pensamiento crítico, estamos llevando una educación filosófica que a la postre nos puede generar una educación filosófica ya más en forma, ¿no? Así es. Y bueno, creo que ahí está implícita esta importancia, ¿no? Que tiene en tanto lo que dijiste, ¿no? Somos el único animal que puede filosofar. Y estarías de acuerdo, digo, no quiero poner palabras en tu boca, por eso te lo pregunto, ¿estarías de acuerdo con que entonces el filosofar nos humaniza, nos hace más humanos? Hijo, esa es una pregunta bien, bien complicada y no sé si nos haga más humanos necesariamente. Al final también creo que viene la postura muy de Sloterdijk, ¿no? En Normas para el Parque Humano, donde al final también el ámbito de la filosofía podría no ser tan humano cuando nuestra razón instrumental nos lleva hacia otros derroteros. Toda la crítica de la Escuela de Frankfurt creo que también es muy válida. Pensar que la filosofía es necesariamente hacernos más humanos implicaría considerar que el humano, digo, ya a lo mejor partiendo en estos parámetros, que el humano puede ser bueno por naturaleza, ¿no? Ajá. Y no me gustaría llegar tampoco a ontologizar ni la bondad ni la maldad, ahí habría que hacerlo, pero sí creo que como tal, no sé si nos haga más humanos, pero sí considero que el filósofo en este sentido muy estricto es el único capaz de cuestionarse sobre su existencia, ¿no? De indagar sobre sí, muy, diría Heidegger, ¿no? El Dasein que indaga sobre sí mismo, ¿no? Que se cuestiona sobre sí, que es consciente de que existe. No quiero decir que los animales no tengan la conciencia de su propia existencia, pero sí siento que el ser humano por lo menos se cuestiona y este punto de la cuestión es justo en el que nosotros tenemos que abonar a nuestros pequeños, ¿no? A nuestros estudiantes pequeños de nivel básico, de nivel medio, ¿no? Para que ellos no pierdan esta calidad de la duda, ¿no? De la pregunta y del asombro. Así es. En el caso mexicano, la educación de la filosofía en nuestro sistema escolar es relativamente tardío, ¿no? Es decir, se incorpora hasta el nivel medio superior. Y bueno, también hay una cierta proyección de esto, de este fenómeno llamado filosofía para niños, que algunas escuelas particulares llegan a incorporar. ¿Tienes algún comentario respecto a este panorama? Bueno, es un panorama desolador e insisto, era lo que mencionaba. Por la misma situación de que la escuela pública ha perdido de vista la importancia social de la filosofía, que, aclaro, tampoco voy a culpar completamente al ámbito de la educación pública. Creo que también los filósofos tenemos gran parte de la culpa porque nos hemos retraído en eh, en una cuestión de la privacidad, donde la filosofía se ha convertido en una parte elitista, donde solo los elegidos pueden hacer filosofía y, y no nos hemos incorporado al escenario público, nos hemos alejado. Entonces creo que ha sido parte de los dos, tanto de la educación pública como de los filósofos. Pero
En este sentido, cuando la educación pública ya no empieza a incorporar filosofía para niños o incluso empieza a omitir materias importantes como historia, como educación cívica o civismo, no les da la importancia adecuada, las ve como accesorias y si se pueden eliminar, pues que se eliminen mejor y empieza a tecnificar la educación pensándolo en esta educación basada en competencias, que yo sé que mucha gente va a decir, va a brincar, es que la educación basada en competencias también te habla del saber ser. Híjole, sí, sí te habla del saber ser, pero el saber ser es genérico y en este ser genérico puede ser todo como puede ser nada. Entonces, el saber ser se pierde, se diluye muy fácilmente en el saber técnico. Y entonces las escuelas públicas empiezan a enfocarse más en este saber público y ya no empiezan a preocuparse por enseñarle al joven a hacer la crítica, a hacer este pensamiento reflexivo sobre por qué hago lo que hago. No es que esté dudando de que lo que hago sea benéfico para la sociedad o sea malo o sea perjudicial. Simple y sencillamente el cuestionarse por qué tengo que hacer esto ya implica un pensamiento crítico y un pensamiento reflexivo. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿No? Y aquí ya no se da esto. Y muchas escuelas privadas sí empiezan a incorporar la crítica. También vendrá, por supuesto, tal vez gente que diga, bueno, sí, pero porque las escuelas privadas lo que quieren es incorporar a los chicos al capitalismo. Bueno, también el gobierno lo está haciendo de cierta forma, Así es. pero lo incorporan de forma distinta. Mientras tal vez las escuelas públicas tiendan a decir, bueno, vamos a un nivel, a un nivel gerencial, parece que el gobierno está diciendo, vamos a un nivel mano de obra, ¿no? O sea, hay varios matices que nosotros tenemos que pensar, pero en general la educación pública tendría que sustentarse con la búsqueda del bien común. Me parece que ante todo, digo, escuelas públicas y privadas tendrían que hacerlo porque están en una sociedad y en un contexto histórico específico, pero creo que como tal, la escuela pública sí tendría que estar más enfocada en la búsqueda del bien común. ¿Y cómo generas un bien común? Teniendo buenos ciudadanos no moralmente hablando, sino ciudadanos competentes, capaces, reflexivos, que sean o que generen aportaciones sustanciales a la sociedad. Y la escuela pública me parece que ha perdido un poco de vista esta parte importante, perdón, para darle prioridad al que sepan hacer proyectos, al que sepan trabajar, a esa educación precisamente basada en proyectos, basada en problemas, pero poco reflexiva. Te doy las herramientas, tú sabes o tendrás que aprender qué hacer con ello para solventar el problema, para resolver, para hacer el proyecto, pero hasta dónde entra la reflexión ética, la reflexión moral de saber que lo que estoy haciendo es bueno o es malo para la sociedad en la que voy a salir a desarrollarme como un ciudadano. Entonces, es un problema muy importante. Así es, así es. Y creo que es una crítica muy pertinente la que estás haciendo. Eh, ¿qué tipo de estudios ha hecho el observatorio sobre la educación filosófica en México? O sea, ¿qué ha arrojado? Bueno, el observatorio se ha metido muchísimo al tema de la educación. Incluso, bueno, trajo a México el texto de la educación filosófica, el que sacó UNICEF hace ya varios años, en 2010, pero esa ha sido una constante del observatorio, de estar constantemente revisando sobre todo las políticas públicas. Bueno, el observatorio se ha constituido como una asociación muy crítica de políticas públicas, de por qué dentro de los escenarios y de todas las reformas que se han hecho a la educación, se deja o trata de dejarse de lado la educación filosófica. Se han también hecho algunos intentos de acercarnos a la educación básica, de cómo incorporar la filosofía en la educación secundaria, en la educación para los niños, adolescentes, para que tengan esta capacidad y este criterio. Sin embargo, y desafortunadamente, todos nuestros intentos y todos los acercamientos que nosotros hemos tenido con la Secretaría de Educación Pública o se estancan en algún punto o han sido rechazados o simple y sencillamente ignorados, ¿no? Entonces, hemos intentado, tanto como observatorio como CONADEFI, que además, aclaro, el CONADEFI no solo es el observatorio, trae un grupo muy importante de gente de filosofía, de todo lo que es la República,
¿no? Está incluso el Observatorio Filosófico del Norte, o sea, hay varias asociaciones, incluso pues tanto estudiantes como profesores independientes. Es un comité muy importante en este sentido, que incluye a personas de diversos ámbitos, que no todos necesariamente son filósofos, ¿no? También hay algunos agregados, hay algunas personas que están dentro del comité o algunas asociaciones dentro del comité que no son filosóficas necesariamente y que también entienden la necesidad que nosotros tenemos de defender la filosofía, ¿no? Pero bueno, regresando a la pregunta, me desvío un poquito, pero me considero que era una aclaración pertinente. eh, el observatorio sí ha tratado de incorporar dentro de la educación básica algunos elementos de filosofía, se han lanzado propuestas, hemos tratado de hacer mesas de diálogos, hemos tratado incluso de hacer congresos, se han buscado muchas formas, ¿no? O sea, el observatorio sí está muy pendiente de eso, pero insisto, también como parte de ser una asociación civil, pues somos muy críticos con las políticas públicas, en este caso de la educación filosófica en México, básica y media superior. Así es. Y algo que me llegaría, o que me lleva más bien inmediatamente a preguntarme ahorita en tu discurso es, bueno, si existe el observatorio desde 2009 a la fecha, pues ya han tenido un cierto recorrido de las políticas educativas que ha tenido nuestro gobierno respecto a la filosofía. ¿Qué nos podrías decir, quizá de manera puntual, sobre este devenir del Estado respecto a la filosofía del 2009 a la fecha? Bueno, el Estado ha buscado, ha sido una intención, me parece, global, por lo menos, y aquí entra también otro grupo muy importante, el CEFILIBE, ¿no? El Centro Filosófico Iberoamericano, donde hemos cotejado también, o sea, cotejado que en España y en México o en América Latina, o en gran parte de América Latina, porque no toda, se ha buscado desaparecer la filosofía de muchas formas y desde hace un tiempo. En la educación media superior empezó. No sé si recuerdas que también por esos años en España se buscó eliminar la filosofía del bachillerato y que después de eso también México empezó, me acuerdo perfectamente en el sexenio de Vicente Fox, que empezó la idea de Fox precisamente de querer desaparecer la historia, que no es per se filosofía, pero es una humanidad necesaria, ¿no? Un estudio humanístico necesario de la educación básica, de la secundaria, ¿no? Con todo este discurso de para qué queremos la historia, si lo que nosotros es vamos al futuro, con la ciencia, la tecnología, vienen las TICs, viene toda esta innovación tecnológica, entonces la historia se convierte en un discurso que ya no nos funciona y hay que desaparecerla. Y después de Fox, con Calderón, se recurre de nueva cuenta a la búsqueda de la desaparición de la filosofía. Ahí es cuando el observatorio se levanta de una forma más fuerte, más virulenta en contra de estas reformas. Empieza a lanzar cartas, comunicados, mesas, para que no se desaparezca la filosofía ni las humanidades de la media superior, porque son políticas que responden a una economía neoliberal, porque sí ese es el término real, se responde a una economía neoliberal que viene desde los Estados Unidos, impuesta a México, y entonces el observatorio se declara completamente en contra de la desaparición y de estas reformas que propone Calderón de una forma más precisa. Y evidentemente se echan para atrás, como sucedió en España, que también se echa para atrás España, dice, bueno, vamos a sostener todavía la filosofía y demás, y entonces en México también se recula en este sentido y dicen, bueno, seguirá la filosofía todavía en la SEP. Luego vienen las reformas estructurales de Peña Nieto, que es otro tema también ahí muy importante y que tiene mucho que ver ahí, pues más que pegarle a la filosofía, se da un golpe, bueno, uno, es decir, pero se dan un golpe fuerte al magisterio. Se empiezan a perder derechos laborales, se empieza a manejar de una forma distinta el contrato de los trabajadores de la educación, pues muchos que somos trabajadores de asignatura y demás, pues tenemos nuestro trabajo, pero muchos que habían tenido plaza empiezan a engrosar la fila de los profesores de asignatura precisamente por esas reformas estructurales, ¿no?
que ahí como tal, insisto, no es un golpe tajante a la filosofía como tal, pero sí a todo lo que tiene que ver con la educación, el magisterio y demás. Hasta que llegamos a López Obrador. López Obrador, con esta noción de la nueva escuela mexicana, que viene impulsada de un discurso muy extraño, de un discurso que justo hace un año aproximadamente platicábamos en una mesa del CONADEFI con Ambrosio Velasco, con Alberto Saladino, que platicábamos acerca del humanismo mexicano, del discurso político de López Obrador, del humanismo mexicano, que no se tenía idea y hasta la fecha, por lo menos en los últimos debates en que estuvo Claudia Sheinbaum, seguía hablando de un humanismo mexicano, pero no se tiene idea, no hay claridad en el concepto de humanismo, no saben qué es el humanismo. Y no lo digo por las políticas que generan, sino porque literalmente no saben qué es el humanismo, no tienen la definición del concepto de humanismo. Entonces manejan este concepto de la forma más arbitraria posible, ¿no? Y de ahí, pues vienen estas nociones de, bueno, vamos a cambiar la filosofía, no la vamos a desaparecer, solo la vamos a subsumir a este nombre genérico de las humanidades. ¿No? Y entonces vienen las humanidades, humanidades uno y 2 con las progresiones y todo lo demás de la nueva escuela mexicana, que insisto, viene permeada de este discurso extraño del humanismo mexicano, con un discurso chauvinista, con un discurso popular. O populista en este caso, donde, bueno, vamos a darle prioridad a los saberes de nuestros pueblos originarios, vamos a decolonizar, porque las humanidades son más importantes que las asignaturas filosóficas en sí, y entonces pues desaparece la filosofía, ya no se ve la historia, la literatura tampoco, y se empieza todo a matizar con el mismo tamiz, ¿no? De todas son humanidades. Ya no hay filosofía, ya no hay asignaturas de filosofía, ya no parecen las asignaturas de historia, y todos son humanidades. Y entonces todas se trabajan con el mismo rasero, como si metodológicamente todas pudiesen trabajarse de la misma forma, cuando es evidente que no es así. Incluso dentro de la propia filosofía, nosotros como filósofos sabemos perfectamente que no vamos a trabajar metodológicamente un tema de filosofía que un tema de lógica o que un tema de ética. Tienen metodologías distintas, a pesar de que pertenecen a la filosofía, no las trabajamos de la misma manera. Entonces, con López Obrador, con la nueva escuela mexicana, con estos discursos, insisto, extraños, que no tienen pies ni cabeza en un sentido real, que vienen justificados por esta nueva izquierda que lo que busca es eliminar el neoliberalismo y el capitalismo y eliminar a los extranjeros de nuestros discursos. Insisto, vamos a decolonizarnos a partir de nuestros saberes, porque los saberes de la calle, ¿no? Y aquí otra vez viene Freire, otra vez, parte de este discurso, insisto, que tiene una mezcla de todo. Entonces vamos a incorporar a la metodología de Freire, pero no se ve dónde está Freire. Pues desaparecen la filosofía, las asignaturas filosóficas, y en este desaparecer que dicen ellos que no está, pues vamos en retroceso en una cuestión de reflexión y en una cuestión de pensamiento crítico, algo que de por sí ya estaba bastante lacerado con las nuevas tecnologías, con la inmediatez, con muchas cosas que están ya dadas por sentadas en la sociedad. Pues cuando la educación pública y el gobierno lo que hacen es quitarlo, pues se viene todavía más abajo, ¿no? Por lo menos esa es la impresión que yo tengo. Y bueno, hasta ahorita ahí lo vamos a dejar, ¿no? Ya vendrán algunos otros temas sobre precisamente pues, la nueva escuela mexicana. Así es, y yo creo que es justo el momento de hacer como una pregunta puntual y decir, pues, ¿qué es eso de la nueva escuela mexicana? ¿No? ¿Qué nos podrías decir en tu estudio? Porque, bueno, sé que has trabajado este tema. ¿Qué sería la nueva escuela mexicana? Hijo, me gustaría de pronto saber qué es la nueva escuela mexicana. Mm, es un tema bien extraño, es un tema
que lo que busca es precisamente, según el discurso político, evidentemente, hacer un cambio en la forma de educación. O sea, vamos a pasar de un modelo que ya teníamos, un modelo dado por el neoliberalismo, un modelo que estaba dado por, que sigue siendo manejado, ¿no? De todos modos, por la OCDE. Y entonces, que además son discursos, pues, capitalistas, son discursos casi imperialistas, donde, pues, estamos manejados por estos intereses de las grandes potencias económicas, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, etcétera. Entonces, se empieza a generar un cambio que lo que según ellos pretenden en cierta medida es dar un cambio ideológico. O sea, si tenemos un cambio o si tenemos un pensamiento neoliberal y colonizado, pues lo que vamos a pretender ahora es hacer un cambio hacia una nueva perspectiva ideológica, una nueva perspectiva donde recuperamos los valores de nuestros pueblos originarios, donde incorporamos saberes de la calle, donde vamos haciendo un amalgamiento, digamos, de todo. Pero obviamente, pues la intención no solo es hacer el cambio ideológico. ¿Cómo se genera un cambio ideológico en la educación? Pues obviamente también con nuevas estructuras pedagógicas, ¿no? Y precisamente en este cambio de las nuevas estructuras pedagógicas, pues nosotros teníamos en filosofía y en historia y demás, teníamos las asignaturas. Estas asignaturas que para nosotros eran bastante eficaces y bastante eficientes en el sentido de poder delimitar qué era lo que íbamos a ver en un momento, qué íbamos a ver en otro momento, qué veíamos en lógica, qué veíamos en ética, qué veíamos en filosofía, que veíamos incluso en estética, ¿no? O sea, nos permitían a nosotros ir configurando un programa y un panorama que permitiera al estudiantado pues adquirir los conocimientos técnicos, los saberes técnicos que nosotros podíamos darles. Esto pensando sobre todo en el ámbito de la lógica, que es un poquito más, pues vamos a decirlo, más cuadrada, ¿no? En la cuestión metodológica, pero en el ámbito de la ética también nos permitía a ellos darles la capacidad reflexiva de decidir sobre lo bueno y lo malo, o sobre lo correcto y lo incorrecto, para no caer en bueno y malo, sobre lo correcto y lo incorrecto en el ámbito de lo social. Sin embargo, con el nuevo modelo pedagógico, con la nueva metodología, ¿no? De esta nueva escuela mexicana, se empieza a trabajar ya sobre una forma distinta, sobre progresiones, porque las asignaturas se desdibujan y entonces tenemos humanidades uno, tenemos humanidades 2 y dentro de estas humanidades uno y estas humanidades 2 pues tenemos nuestras progresiones didácticas y estas progresiones en realidad, como su nombre lo indica, pues, progresión, vas yendo de un punto hacia otro en un progreso determinado, cuyo fin o cuyo objetivo que ellos manejan es precisamente tener un pensamiento crítico, un pensamiento, digamos, eh, capaz de dotar al estudiante de las herramientas suficientes para en su realidad social llevar a cabo el conocimiento. No obstante, no sabemos en realidad cómo van a adquirir este conocimiento porque las progresiones no dejan o no dan ninguna guía al profesor para que éste pueda decir, ah, ok, voy de A C y tengo que pasar por B. Ellos te dicen, tú llega a C. ¿Cómo? Es tu problema. Oye, pero pues dame algunas herramientas. Ah, bueno, queremos hablar de decolonización. Ah, pues bueno, vamos a leer, no sé, a Dussel, la teología de la liberación, vamos a leer a lo mejor un poco de psicología de la liberación con Ignacio Martín Barón, no sé. Y resulta que pues la decolonización y todos estos discursos de la deconstrucción colonial, pues vamos a leer a Foucault, vamos a leer a Hegel, vamos a... Y entonces se hace un galimatías muy extraño, porque insisto, no tiene pies ni cabeza. Y aclaro, yo no estoy en contra de las intenciones que parece tener la nueva escuela mexicana, porque las intenciones al final me parece que pueden ser buenas, que podemos rescatar el hecho de recuperar saberes que habían sido olvidados efectivamente por un criterio occidental muy claro y muy marcado, donde creo que Dussel tiene razón
y lo digo abiertamente, yo no soy fan de Dussel, pero tiene razón, Dussel, o tenía razón cuando decía que sí estamos en una colonización intelectual muy importante y que lo que tenemos que hacer, pues, es decolonizarnos. Estoy completamente de acuerdo que hay que recuperar los conocimientos de las tradiciones mexicas, por supuesto, pero hay que saber hacerlo. Para eso necesitamos la historia, para eso necesitamos la filosofía como asignaturas propias en su propio campo. Pero si no tenemos esto, entonces lo que hacemos es una revoltura donde incluso por aquí lo tenía, déjame lo encuentro, porque me pareció muy, una cosa muy extraña, donde te hablan de los elementos que puedes incorporar y te dice, bueno, puedes incorporar elementos filosóficos, históricos, literatos u otros. Sí, o sea, es el tema, digamos, más extraño con el que me he topado en mucho tiempo, cuando te dicen u otros. O sea, básicamente utiliza lo que tú quieras, utiliza lo que haya, lo que tengas a la mano, ¿no? Entonces, a mí sí me llama mucho esta cuestión, porque no entiendo el sentido del cambio, ¿sí? No, insisto, no porque esté per se en contra del cambio, sino porque no se le ve un sentido crítico. Incluso, y aquí voy a citar literalmente lo que dice lo de la nueva escuela mexicana, dice, un propósito de la nueva escuela mexicana es el compromiso por brindar calidad en la enseñanza. Las mediciones de diversos instrumentos aplicados en educación básica y media superior muestran que tenemos rezago histórico en mejorar el conocimiento, las capacidades y las habilidades de los educandos en áreas fundamentales como la comunicación, la matemática y las ciencias. Y en este sentido, dice, tiene como centro la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y su objetivo es promover el aprendizaje de excelencia inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo. Entonces, lo que pretenden, lo que nos están diciendo es, vamos a hacer nuestro conocimiento pluricultural, pero me parece que tampoco se está entendiendo qué es lo pluricultural. Sí. O sea, lo pluricultural no es la mezcolanza sin sentido de múltiples tradiciones culturales de Europa, de Asia, de África, de América, y que te vas del siglo XX francés hasta el siglo 7 antes de Cristo en Egipto, y de pronto brincas al siglo, no sé, a la Reforma. O sea, no hay una claridad conceptual, no hay una claridad cronológica, no hay dentro del propio programa algo que nos permita a nosotros guiarnos en este sentido, ¿no? O sea, entonces la nueva escuela mexicana, me gustaría decir, está dotada y plagada de buenas intenciones, pero en general, en una palabra, es un galimatías. Mm. Y habrá que medir el efecto que tengan los estudiantes, porque es probable que pudiera ser de rechazo en vez de interés, ¿no? En algún punto. Y esto también nos lleva a otros dos aspectos. Digo, está al lado, por supuesto, del efecto que tendrá en el estudiantado y en su formación crítica como personas, pero también está hay otros aspectos, ¿no? Y uno de ellos es la situación, que tú lo habías dicho la otra vez que lo comentamos, la situación material de los filósofos, ¿no? Porque Claro. no es que quiera decir, ay, pues defiendo mi coto, pero también es que sí tenemos que defenderlo porque no vivimos etéreamente, ¿no? O sea, sí, ¿qué nos puedes decir de esto? Y sí, eh, recuerdo mucho, ¿no? Es una anécdota, no voy a decir nombres, pero recuerdo mucho que alguna vez un profesor me comentó, nosotros los filósofos vivimos de conceptos. ¿Entiendes lo que quiere decir? Te queda claro que efectivamente pues nosotros trabajamos los conceptos, que nosotros no trabajamos la fábrica, no trabajamos el metal, no trabajamos la albañilería, no lo hacemos.
nuestra materia prima son conceptos, lo sé, y lo tengo muy claro. Pero también recuerdo que yo le comentaba a este profesor, profe, perdón, pero yo no voy al mercado a comprar conceptos ni pago con conceptos. Yo, o sea, entiendo lo que me quiere decir, pero literalmente pues, yo voy a comprar comida. Yo voy a comprar un kilo de huevo, voy a comprar, no sé, tortillas y pago con dinero, no pago con conceptos, ¿no? A lo mejor a Sócrates le funcionaba, ¿no? O sea, qué bueno. Pero en el siglo XXI, decir el filósofo vive de conceptos, claro, o sea, sí, es nuestra materia prima, es con lo que trabajamos, pero en realidad estamos en una lógica de mercado y de capital que tenemos que saber que lo que está pasando con la nueva escuela mexicana al eliminar las asignaturas de filosofía es restringir también las posibilidades de trabajo a profesores que son filósofos. Y no quiero decir a profesores que van saliendo de la carrera a nuevos. No, no, o sea, se está limitando para todos, tanto para los jóvenes que van acabando su carrera, que son pasantes, como para doctores, como mi caso, que pues tengo 15 años en la docencia, como para profesores que tienen 30 años, doctores y que no tenemos una plaza, que vivimos de asignatura. Y entonces, en ese sentido, si las humanidades, al ser tan genéricas, que eliminaron, insisto, las disciplinas, no te van a dar pie a que sea puro filósofo el que la dé, porque entonces van a decir, ah, bueno, pero son humanidades, no es filosofía. Por lo tanto, esta materia te la puede dar un historiador, un literato, un pedagogo, y en los casos más críticos, un psicólogo o un abogado. ¿No? Y la competencia entonces se torna encarnizada y dices, no tendríamos que pensar así, no tendríamos que pensar así, pero lo hacemos porque las condiciones materiales y las condiciones socioeconómicas de nosotros, los profesores de filosofía, nos obligan a pensar desde esta perspectiva. Y también lo decía, es un efecto dominó. Parece que no, parece que esta cuestión impactaría únicamente a la media superior, pero si tú desapareces la filosofía y dices, ok, la materia de humanidades se la vamos a dar a pedagogos o se la vamos a dar a psicólogos y entonces ellos van a dar la materia. A lo mejor te ven un poco de filosofía, a lo mejor no. Tal vez decidan, ah, bueno, pensamiento crítico, no voy a ver a Kant, porque un psicólogo tal vez no conozca a Kant. No quiero decir que no lo conozcan, ¿no? O sea, es psicólogo y no lo conoce. No, muy probablemente lo conozca, pero obviamente su formación en Kant no va a ser igual que la del filósofo. Y entonces va a ver a Kant, lo va a ver tal vez de una forma mucho más superficial, no va a problematizar tanto y entonces la noción de pensamiento crítico no va a ser como debería hacerse eh, y vendrán todos estos problemas y obviamente el estudiantado va a decir, pues filosofía, ¿qué es eso? ¿No? O sea, si no la vi, ni siquiera la conozco. Por lo tanto, queda fuera del panorama de las opciones de lo que yo quiero hacer. Que esto va a ir, o sea, nos va a traer otras consecuencias a las cuales voy a llegar ahorita, ¿no? Pero va a ser, si ya no hay filosofía en prepa, pues también, insisto, se borra en muchos casos la opción que de por sí ya es nimia de que alguien quiera dedicarse a la filosofía, va a ser casi nula. ¿Y qué va a pasar con los profesores de asignatura que damos clases de filosofía en muchas instituciones, que, que además el, la gran población de profesores de filosofía somos de asignatura? O sea, son pocos Y los de profes de asignatura. bachillerato, ¿eh? Claro, sí. Sí. O sea, somos profesores que estamos oscilando, que vamos, que somos itinerantes, que vamos de aquí para allá. Decía un gran amigo mío, profesor de SCH, decía, es que los profesores de carrera somos nosotros, porque corremos de un lado a otro, ¿no? Decía, ellos se dicen de carrera, pero pues todo el tiempo están sentados porque ya tienen su plaza. Los de carrera somos nosotros porque tenemos que correr para llegar a nuestra otra clase, ¿no? Entonces, tenía razón. Nosotros somos itinerantes. Y si se quedan, que además ya es algo que parece estar pasando,
sea, las escuelas y las carreras de filosofía en muchas instituciones empiezan a hacerse cada vez más pequeñas. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Ves la posibilidad de que se reduzca fuertemente el estudiantado universitario de la filosofía? Digo, tal vez no le preocupe a la gente de la UNAM, de la UAM, ¿no? De las grandes públicas, pero, por ejemplo, incluso las escuelas particulares, la Ibero, la Salle, etcétera, otras que tienen filosofía, quizá decidan en algún momento cerrar la carrera si se vuelve poco costeable, que ya de por sí lo es, ¿no? O sea, son carreras subsidiadas, eh, eh, pero pues pareciera que efectivamente, ¿no? Se van a reducir los ingresos a la licenciatura y quizá incluso las opciones de estudiar la filosofía en las universidades. No creo que lleguen a ¿A tanto? cerrarse, no Ujú. creo. Y yo, curiosamente, yo me preocuparía en dado caso más por la baja de matrículas en la UAM, por ejemplo, que Sí, a lo mejor en instituciones privadas. ¿Por qué? bueno, Porque la UNAM pues tiene evidentemente su propia generación de estudiantado con las prepas y los SHs, en donde pues si no tienes tu pase automático, pues tendrás la posibilidad de hacer el examen y al ser gente de la UNAM, pues obviamente hay un activo extra que te permitiría a lo mejor incorporarte a las filas de la licenciatura en la UNAM. Dentro de las escuelas privadas, lo mismo sucede, que era justo lo que platicábamos en algún momento ahí en el taller, ujú, eh, que mientras las escuelas estén en el sistema UNAM, pues seguirán llevando estas materias como último bastión, ¿no? De filosofía, bendita UNAM que nos sigue protegiendo. Y muchas de ellas, pues también se irán, pues tal vez a la Ibero, a la Salle, a la Panamericana, ¿no? O sea, creo que también ahí hay mucha posibilidad. La UAM es complicado tal vez porque muchas veces es el recurso de los que no se quedan en la UNAM, de la gente que a lo mejor no tiene la capacidad de pagar una universidad privada, que dice, pues me voy a la UAM, ¿no? Y la UAM no tiene tan fuerte esta propia generación de sus estudiantes. Es cierto que el colegio de bachilleres y la UAM pues, tienen una cercanía parecida a lo de las prepas y la UNAM, sin embargo, pasa lo mismo. ¿Cuántos estudiantes del bachilleres realmente quieren estudiar filosofía? ¿Sí? Entonces, a mí a lo mejor diría, la UAM podría ser preocupante y aún así dudo que en algún momento se cierren. Lo que me preocupa más es, insisto, a futuro. ¿Por qué? Porque yo sé que no se van a cerrar, afortunadamente sí habrá todavía un poco de trabajo, sin embargo, este sí se irá reduciendo. O sea, creo que sí será más complicado, sobre todo en la media superior, ¿sí? Donde dirán, insisto, lo que me puede dar un doctor en filosofía, un maestro en filosofía, pues a lo mejor se lo voy a pagar a un licenciado en pedagogía, así ¿no? es. Entonces, ahí es donde preocupa más. Sin embargo, pues obviamente todo se va escalando. ¿Y por qué digo que es preocupante en otros niveles? Es preocupante en otros niveles porque también va a tener que ver mucho con la esfera pública. Mm. O sea, el papel del filósofo en la esfera pública ya es un papel bastante denostado, ¿no? Clichés hay en todos lados, pero siempre cuando uno dice soy filósofo, dicen, ay, ¿dónde está tu sudadera de jerga y tu churro, ¿no? Es clásico. Incluso los mismos Simpson, ¿no? Hay un capítulo donde sale Kent Brockman y está en el noticiero y hay una persona acostada en la calle así, dice, el desempleo ya no es únicamente para los profesores de filosofía, ¿no? Oye, y han mostrado los Simpson que hacen predicciones. Claro, eso es más preocupante, ¿no? Este, entonces, empieza bueno, no empieza, ya desde hace un tiempo la filosofía y los que nos dedicamos a ella hemos perdido relevancia en la esfera pública, no nos hacemos notar y también lo mencionaba hace un rato, ahí viene el hecho de por qué la propia Secretaría de Educación Pública empieza a relegarnos. O sea, es decir, no tienen ninguna función para la sociedad, no los necesitamos, no los queremos.
esta cuestión de que nos empiezan a relegar y que nosotros no nos hacemos notar es un problema en muchos sentidos. Yo insisto, nos hemos casado con la idea de que somos una élite intelectual que está por encima de los demás. Mm. Y precisamente el tener esta nociva idea es la que nos ha alejado del público, del estudiantado, de la sociedad civil. Hacemos trabajos. ¿Quién lee nuestros trabajos? En la academia y a veces ciertos grupos simplemente. Claro, nuestros amigos, al que le Ujú. regalé el libro que le interesa la filosofía y medio lo lee, lo deja y así está padre. Se acabó. Hacemos trabajos muy técnicos, muy intelectuales, pero que son accesibles solamente para unos cuantos. No nos hemos dado a la tarea de hacer de la filosofía algo accesible para el grueso de la población, porque hacer eso implicaría rebajar nuestro estatus de filósofos, ¿no? Entonces, ese ha sido un gran problema. Otro problema que yo he visto, no nos hemos sabido incorporar a las exigencias del mundo contemporáneo. No hemos sabido utilizar los instrumentos como inteligencias artificiales, toda esta enorme gama de oportunidades que tenemos, redes sociales y demás, no las hemos sabido aprovechar. O sea, así como tu espacio, habrá unos cuantos más de filósofos que tienen TikTok, YouTube, contados, ¿no? Hasta la fecha. A pesar de que la filosofía tendría que ser más dada a conocer. Yo soy un gran defensor de la divulgación filosófica. Yo sí, a pesar de que me han tachado mucho, incluso en la propia academia, de es que tus trabajos no tienen tantos conceptos filosóficos, ¿no? Porque al final yo le doy a leer mis trabajos, puede ser a mis papás, así de, mira lo que hice, mira lo que escribí, a mis amigos que no son filósofos. ¿Por qué? No porque no tengan densidad filosófica, sino porque los conceptos tendrían que ser, como en el derecho, accesibles a la gente para que la gente se empiece también a nutrir del ámbito filosófico. Discutimos discriminación, discutimos cómo discriminamos a cierto sector, a cierto grupo social, pero lo discutimos desde una conceptualización increíblemente elevada que solamente los que nos dedicamos a la filosofía entendemos. ¿Y qué estás haciendo? Pues estás discriminando a la gente que no lo entiende. O sea, tú puedes decir, no, no la discrimino, ¿no? Claro, porque tu lenguaje técnico es una forma de discriminación. Si tú lo que buscas es eliminar la discriminación, hazlo desde un lenguaje propicio para el grueso de la gente. O sea, creo que esta parte se nos ha olvidado y repito, la divulgación filosófica se ve como la peste de la filosofía. O sea, si tú haces divulgación filosófica, no estás haciendo filosofía, ¿no? Estás haciendo cualquier otra cosa menos filosofía, porque la filosofía no tendría que divulgarse. La gente tendría que acercarse a ella porque quiere saber. ¿No? Y le añado, ¿sabes qué? Y seguramente eres mal filósofo y como no te Ah, da la mente, haces divulgación. claro, claro. O sea, perdón, mi referencia es muy pop, pero me recuerda mucho igual de Big Bang Theory. Cuando están Sheldon y Leonard platicando y le dice, Leonard le dice a Sheldon que él también es un buen físico y le dice, sí, pero eres físico práctico, yo soy físico teórico, por eso tú deberías dedicarte a enseñar y yo a pensar, ¿no? O sea, Exacto, ahí está ese prejuicio. es esa parte, ¿no? El buen filósofo investiga, el mal filósofo da clases. Lo mismo, el buen filósofo se dedica a sacar libros y tratados increíblemente impresionantes de miles de cuartillas, con conceptos rebuscados, complejos, que solamente los más letrados pueden entender en alemán, en inglés, en francés, ¿no? Y el mal filósofo pues, se dedica a la divulgación. Y dices, no, perdón, a lo mejor porque yo soy, insisto, un gran fan de la divulgación filosófica, considero que el buen filósofo es el que acerca la filosofía a la gente, el que tiene la capacidad de acercar esta filosofía para que la gente pueda acceder a ella. Y Sí, creo repito, que
No, No, adelante, sí, adelante. no, creo que este análisis que haces es cierto, muy, muy adecuado. Ahora, también creo que hay otros factores porque, digo, a lo mejor, bueno, si quieres cerrar la idea porque te interrumpí, ciérrala. Y también aprovecho para ya que la cierres, preguntarte, porque también me llegaste a mencionar en el taller que hubo un acercamiento del observatorio hacia la SEP y que hubo pues una reacción, ¿no? Entonces, bueno, creo que también ahí hay otro elemento que compagina con esto, ¿no? Ellos no nos ven, pero incluso ahora que hemos hablado, tampoco nos ven. Sí, bueno, ya sí, justo cerrando Sí, la sí. idea, me parece que cuando nosotros acercamos la filosofía a la gente a partir de la divulgación filosófica, lo que estamos haciendo es decirle a la gente, aquí está la filosofía. No es la filosofía solamente esta cuestión metafísica del ser, no, no. La filosofía es tangible, está aquí. La filosofía te permite a ti estar en tu vida cotidiana, te permite indagar, te permite hacer juicios morales todos los días, desde por qué no es bueno pasarse un alto, más allá de que me puedan atropellar o me puedo chocar, por qué no es bueno, por qué es importante conservar reglas de civilidad. O sea, todos estos pequeños detalles que están ahí presentes en nuestra vida cotidiana son cuestiones filosóficas y que nosotros tendríamos que acercar a la gente a decirle, mira, la filosofía está presente siempre y esto solo se logra a partir de la divulgación. Y cuando nosotros hacemos eso, aportamos un granito de arena a la sociedad para decir, no solo véanos en el escenario público, sino que también estamos diciendo, creen conciencia y pensamiento crítico, reflexión filosófica. Y creo que esa es la mayor aportación que el filósofo puede hacerle a la sociedad. Más allá de escribir los grandes tratados filosóficos del Dasein o la interpretación correcta del ser para la muerte. Claro, ¿no? O sea, Sí, está bien, quien lo hace, qué bueno. pero No no es voy a lo decir único. que es mal, exacto, pero no, la divulgación filosófica no es menor en una cuestión pragmática, ¿no? Entonces, ahí era la idea que por lo menos para mí es muy importante. Cuestión del, más que el observatorio, nos hemos acercado mucho como con ADEFI. Mm. Siempre se signa como CONADEFI. Por lo mismo que te mencionaba, o sea, el CONADEFI al final es un grupo muy importante, muy numeroso, en donde habemos profesores, investigadores, estudiantes, asociaciones civiles, eh, o sea, es un grupo muy importante. Que insisto, la figura más visible es Gabriel, por supuesto. Sí, hay que reconocer la labor titánica, ¿no?, de Gabriel. Y usualmente es muy curioso porque siempre Ahora respuestas nada son más, para Gabriel. pequeño paréntesis, porque hay gente que luego ve de otros países, Gabriel Vargas. Gabriel Vargas Lozano. Exacto, el maestro Gabriel Vargas Lozano, que es un gran conocedor de la filosofía en México, ¿no? Este fue mi maestro precisamente en la UAM sobre reconstrucción histórica de la filosofía en México, se llamaba la materia. Tengo ahí su libro de esbozo de la filosofía en México y demás, ¿no? Este es un gran profesor y un gran conocedor. Él es, digamos, la figura más visible, e insisto, él siempre escribe constantemente como con AEFI e incluso cuando le contestan a nombre propio, él contesta así de les repito y les reitero que el CONADEFI es una asociación democrática donde yo solo soy un integrante más, ¿no? Entonces, eh, nos hemos acercado como CONADEFI o el CONADEFI se ha acercado, vamos a ponerlo en esos términos, a la SEP, buscando juntas, buscando llegar a acuerdos sobre el rumbo que debería tomar la educación filosófica en México. Sin embargo, ha habido muchas veces respuestas negativas, pero la mayoría de las veces ni siquiera se responde, ¿no? O cuando se llega a contestar es de, ok, haremos saber a la persona indicada, ¿no? Se han mandado cartas también incluso a presidencia para ver si hay algunas respuestas. Sin embargo, no hemos tenido este acercamiento que nosotros hubiésemos querido. Esto en gran medida también considero yo, porque si hay sectores de nuestro propio gremio filosófico que están de acuerdo con los cambios estructurales, ¿no? Con estos cambios que ellos dicen que les parecen bien. Intenciones, no lo sé, ¿no? No me aventuraría yo a decir.
¿no? Pero bueno, estos grupos de colegas que sí comparten esta visión de la eliminación de las asignaturas de filosofía y demás, pues son a quienes se acercan y son ellos quienes dicen que se está bien. Entonces, bueno, en este sentido, pues nosotros como con la DEFI no hemos tenido el acercamiento que nos gustaría tener. No ha habido la respuesta positiva que nos gustaría tener para platicar acerca de nuestros puntos de vista, que además, insisto, considero que una mayoría importante de los filósofos nos parece que estos cambios en la nueva escuela mexicana respecto a la filosofía son más perjudiciales que benéficos. Entonces, desafortunadamente no hemos tenido nosotros esta respuesta y este acercamiento. Eh, Hemos insistido y seguiremos insistiendo, por supuesto, ¿no? O sea, somos, y así se ha manifestado siempre, estamos completamente en contra de que se eliminen las asignaturas de filosofía y por lo menos, como lo hemos platicado en algunas ocasiones, no pensamos en dar marcha atrás en esto porque nos parece que aceptar o retractarnos de nuestro punto de vista no solo es incongruente, sino que sería aceptar que las cosas están bien y no es así, ¿no? Y repito, ahora viene un tema importante con el nuevo secretario de la Secretaría de Educación Pública, que, que es un cambio que en lo personal, ahora hablo yo a título personal, aquí sí no voy a hablar, por supuesto, ¿no? Y no lo he hecho del CONADEFI, Eh, solamente comento lo que hemos platicado nosotros, pero yo ahora en este caso particular del nuevo secretario, hablando desde Luis, ¿no? La persona Luis, me parece un tema complicado. Creo que si alguien albergaba algunas esperanzas en el sexenio de Claudia Sheinbaum, porque porque es doctora en ciencia y demás, creo que con la designación de Mario Delgado, estas esperanzas las pueden tirar por el retrete, porque es una designación terrible, nefasta, perniciosa y que no augura nada bueno para la educación en México, ¿no? qué Es ves en Mario perspectiva. Delgado? ¿Qué ves en Mario Delgado que te hace estar tan seguro, ¿no? Para que lo tenga la gente como clara tu perspectiva. Ok, hijo, pues Mario Delgado estuvo como cuando fue bancada del PRD, antes de pasar a Morena, fue de los que estuvieron de acuerdo con las reformas estructurales, para empezar, fue de los que votaron a favor de las reformas de Peña Nieto, donde, donde se dio insisto, este golpe fuerte al magisterio. Después, cuando pasó a la bancada de Morena, que se volvió antipriista, ¿no? Evidentemente dijo que fue de los que dijo que no quedaría ni una coma en estas reformas estructurales, que las iban a tirar, iban a cambiar todo. Y al final, las reformas estructurales pasaron con algunas modificaciones, pero en lo sustancial era lo mismo. Y él fue de nueva cuenta uno de los signantes, uno de los que aprobaron estas reformas. Ha sido, me parece, un actor importante en contra del magisterio. Desde su lugar como senador, sí me parece que ha tenido actitudes que van en contra del profesorado, de la educación, y que por lo mismo al tenerlo ahora como secretario de Educación Pública, por lo menos te pone en tela de juicio su papel, ¿no? Sí, eso es entre cosas, ¿no? E insisto, es mi perspectiva como Luis. Insisto, siempre he tratado de hablar desde Luis. Solamente comento, por ejemplo, lo del CONADEFI, que somos pues este grupo y que no hemos recibido respuestas positivas, desafortunadamente, y nuestra postura tajante en contra de estos cambios de la nueva escuela mexicana, que creo que eso lo hemos manifestado en todas las cartas abiertas que hemos mandado, bueno, que se han mandado desde el CONADEFI, que tenemos una postura clara en contra de la eliminación o de la supresión de las asignaturas de filosofía, ¿no? Eso es algo que creo que como CONADEFI sí nos ha caracterizado, ¿no? Y Ya, que ya al contact- final es el núcleo. Sí, 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 sí.
¿Y ya contactaron a la presidenta electa o la piensan contactar? Híjole, pues eso todavía no, no se ha como platicado bien a bien. Estamos obviamente, bueno, se está a la espera de ver cómo se van dando las aguas, ¿no? Tampoco podemos ahorita a lo mejor, sí, sí, obviamente es una opción, siempre es una opción, como lo intentamos hacer con López Obrador, es una opción, ¿no? Pero bueno, también ahorita estamos viendo cómo se van moviendo las aguas, porque al final, pues mientras no tome posesión, también sería un tanto aventurado, ¿no? Este, sabemos que en el gobierno los cambios son imprevisibles, son impredecibles, y bueno, habría que esperar, ¿no? También cómo viene el nuevo gobierno, la nueva administración. Pero sí sería, por supuesto, siempre es una opción, pero tratamos siempre de manejar el tema pues con las autoridades correspondientes, ¿no? O sea, siempre es pues con la Secretaría de Educación Media Superior o la Subsecretaría de Educación Media Superior, y ver qué podemos, ¿no? Ya no es la última opción, pues sería tal vez acercarnos con A la la, presidencia. con la presidencia. Sí, pero bueno, insisto, ¿no? Obviamente esto pues ya se discute también primero, previamente, insisto, como dice Gabriel Vargas, todo esto se da con base siempre en un proceso democrático, siempre se consulta antes de dar el paso con los integrantes del CONADEFI, ¿no? Sí, y fíjate que me pusiste a pensar un poquito porque efectivamente mencionaste, y sí ya se ve esta línea en el neoliberalismo de, 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 de ir como acotando, incluso excluyendo la filosofía, ¿no? De los sistemas educativos. Pero luego también entra la nueva escuela mexicana que pretende ser nacionalista. Entonces, desde una visión globalista o desde una visión nacionalista, pareciera que aquí en el caso mexicano la filosofía está acorralada, ¿no? Estamos ante una paradoja. ¿Le ves futuro de solución a esto? También te mencionaba un poco en el taller de esta visión de Bunge que tanto admiras. No, no, de Bunge que decía, ¿no? Que la filosofía se puede extinguir. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Tú crees que podría haber una situación tal en este país que se llegase a extinguir la filosofía o cómo ves el panorama? Ay, caray, es un panorama, me hiciste acordarme de lo que les ponía yo justo en los 6 sombreros para pensar, ¿no? En la dinámica, Mm, ujú. del más pesimista, de que se extinga la filosofía. Eh, sí, bueno, es muy curioso, insisto, desde una perspectiva muy personal, que se maneje un discurso nacionalista en el ámbito de la educación, pero que este ámbito nacionalista siga estando supeditado por el ámbito capitalista, por el Ujú. neoliberalismo. O sea, no, Le no acepté. creo, sí, no creo que en realidad el nacionalismo o este discurso del gobierno busque realmente deslindarse del capital. Creo que más bien es darle al capital por otra vía, ¿no? O sea, darle pauta, pero por otra vía. Ok, ya no te puedo dar desde el neoliberalismo porque ya lo critiqué, porque Salinas de Gortari, pues no se puede ver ni en pintura, porque viene toda esta escuela o toda esta cultura a partir de Miguel de la Madrid. Entonces ya no puedo darle al neoliberalismo la misma, por el mismo lado. Entonces vamos a darle pie, pero por otro lado, con otro discurso. Me parece que en realidad no salimos de la lógica del neoliberalismo ni de la lógica Ujú, capitalista, a pesar del discurso nacionalista ujú, claro, de este gobierno. Por eso creo que las humanidades siguen estando en peligro. Bueno, la filosofía sigue estando en peligro, porque a pesar de todo y que obviamente hay filosofía que está a favor del poder, que tampoco es necesariamente que esté equivocada, ¿no? O sea, la filosofía también entiende de ideologías. Entonces, creo que la filosofía sí se encuentra como crítica en un grave peligro en México, por lo menos desde el sentido del pensamiento crítico. O ujú, sea, que me parece que sin pensamiento crítico hablar de filosofía es muy complicado, pero creo que sí está en un peligro inminente, no sé si de extinguirse,
no creo que la filosofía pueda extinguirse nunca. Podrán tal vez extinguirse las materias filosóficas, como es lo que pretende ahorita, pero mientras haya gente que tenga la capacidad de crítica, creo que la filosofía tiene siempre una posibilidad de ser. Y en ese sentido, por eso digo que, y decía, afortunadamente tenemos el nivel media superior a la UAM, a la UNAM, perdón, que es el último bastión que nosotros tenemos, ¿no? Digo, obviamente, pues están las escuelas privadas, pero la mayoría de las escuelas privadas que llevan filosofía, pues son las que están en la de gira. Ujú, sí. Entonces, pues tenemos esta posibilidad y este último bastión. Por eso me parece fundamental que los filósofos nos hagamos de un espacio público, que salgamos a pelear públicamente, y digo obviamente pelear en el sentido figurado, que salgamos a reclamar un espacio como el que alguna vez tuvieron los filósofos. O sea, no, no de ser los más importantes de la polis, no, no, pero sí de figurar y de estar presentes para que también el ámbito de la política nos vea y nos tomen en cuenta. Porque, insisto, si seguimos pensando que nuestros grandes tratados sobre la inmortalidad del alma van a estar ahí y van a ser referente, es que no hemos entendido. O sea, la filosofía ya no puede estar en la academia, o no solamente en la academia. Ujú. La filosofía también tiene que salir al espacio público. La filosofía también tiene que salir a debatir, la filosofía también tiene que generar espacios para sí. Tenemos que empezar a sacar más canales de YouTube, a sacar, yo no tengo, pero habrá gente que sí, TikToks, o sea, hacernos más visibles en estos medios digitales. Tenemos que salir a armar mesas de diálogo, tenemos, o sea, insisto, hay que divulgar la filosofía y también politizar la filosofía, quitarle su estatuto de impoluta, de que no puede mezclarse con la política. Sí, es cierto, va a sonar muy feo, lo siento, pero es cierto y entendemos que la política corrompe todo, pero al final la filosofía necesita politizarse. Entonces, Así. para si queremos vivir en este sentido y también metafórico, es obviamente salir a la esfera pública. No hay más. Sí, sí va a obligar a los nuevos egresados de la licenciatura y a la gente que estamos laborando y que tal vez perdamos algunas opciones en el magisterio a reconfigurarnos incluso para hacer filosofía de otras maneras, haciéndola sustentable económicamente y sin renunciar al pensamiento crítico, como bien dices, ¿no? Sí. Exacto, sí. De hecho, yo creo que ya tiene muchos años que nosotros tuvimos que haber replanteado incluso la docencia misma. También, insisto, parte de muchos de estos cambios han sido generados por culpa nuestra. Repito, ¿no? O sea, no, no voy a quitarle responsabilidades a estas políticas neoliberales, nefastas que buscan eliminar el pensamiento crítico, porque sí es la intención y es lo que quieren, claro. Pero también nosotros nos casamos con la idea y nos compramos mucho el que la filosofía tendría que ser básicamente una cátedra, una hermenéutica tajante, ¿no? No, la dinámica dentro de las aulas ya no es igual, ya no funciona igual. La sociedad ha avanzado, la tecnología ha avanzado y nos está comiendo. Entonces tenemos que cambiar también nosotros nuestra propia pedagogía, nuestra andragogía, nuestra didáctica, nuestra dinámica en el salón de clase. Es cierto, al final si damos clases en filosofía, pues esperas que el estudiantado lea, por supuesto. No estoy diciendo que no. Es lo básico y lo mínimo que le puedes pedir a alguien que se va a dedicar a la filosofía, que lea, claro, pero tampoco es solo vamos a leer. Hay que ir incorporando lo que la sociedad nos está dando, lo que la sociedad nos está exigiendo, porque si no, entonces sí, insisto, corremos el riesgo de extinguirnos. Y una vez que nosotros aprendamos que dentro de la academia esto se va a cambiar y se puede cambiar, ya también estamos dentro de la esfera pública. O sea, ya lo hacemos adentro. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reclamar lugar otra vez en la esfera pública, como algo, yo sé, la filosofía tiene también este tema de que la filosofía no es útil.
de que la filosofía no Ujú. te da un producto. Efectivamente, pues porque la filosofía no es para el saber hacer, es para el saber ser y el saber pensar. Claro, pero insisto, si nosotros le mostramos a la gente que desde las pequeñas decisiones que toman en su día a día ya están haciendo un pensamiento crítico y un pensamiento filosófico, que no necesariamente filosofía, ya le estamos diciendo, ¿ven cómo sí es útil? ¿Cómo la filosofía está constantemente ahí? ¿No? Y por eso hago la diferencia, pensamiento reflexivo y filosófico de filosofía, porque, ¿no? Sí, Sí, creo que es aclaro. útil, ¿no? Creo que es útil para lo que estás Sí, señalando, ¿no? sí, claro, ¿no? Entonces, si desde que son niños nosotros les inculcamos eso, hacer este tipo de criterios y de distinciones, tenemos un peso ganado dentro de la esfera pública, porque entonces ya después vendrá, ok, ya viste que incluso a los niños los estoy enseñando, los estamos ayudando a que hagan un pensamiento crítico. También podemos hacerlo con los políticos, también podemos hacerlo con las corporaciones de policía, también podemos hacerlo con las instituciones, también podemos hacerlos en la esfera pública. Y esto se nos olvida, porque queremos que también es parte ego, también es parte narcisismo, también es parte de todos los filos, digo, a lo mejor hablo por mí, eh, queremos una plaza. No, o sea, y quiero una plaza de profesor investigador. No, y sí, sí la quiero, por supuesto. Pero no solo podemos hacer eso, podemos hacer muchas otras cosas que nosotros mismos no queremos ver. Entonces, sí hay que reconfigurar, y se los dije la primera sesión del taller, muchas veces innovar no es irnos a lo más nuevo, sino dar una vuelta atrás y volver a hacer lo que ya se había hecho, pero de una forma distinta. ¿Por qué no volvemos a hacer pues, lo que hacían los filósofos de la polis? Ir a discutir al espacio público, porque la academia se nos hizo un lugar seguro. Así es, pues ya nos quitaron el lugar seguro y ahora sí que vamos a tener que enfrentarnos con muchos asuntos a resolver. Exactamente. Pues te agradezco mucho. Creo que hiciste una gran reflexión y nos diste un buen panorama. Y pues te agradezco mucho esta participación. No, hombre, muchas gracias a ti, Ricardo, por permitirme también dar a conocer un poquito más de lo que hacemos nosotros como con ADEFI, como observatorio. Insisto, pues siempre traté de manejarlo así, ¿no? Desde una perspectiva muy personal de cómo lo veo. Y obviamente también, insisto, como un integrante de CONADEFI, de decir que sí estamos en contra completamente de esta forma de la nueva escuela mexicana de eliminar las disciplinas o las asignaturas filosóficas. Y creo que es fundamental para nosotros no dejar de pelear porque la filosofía siga viva en la educación media superior como filosofía, ¿no?